Bueno, hace algunos meses un importante periodista colombiano, Yamid Amad, estaba entrevistando al nuevo director de la DIAN. Y en medio de una acalorada conversación, el director de la DIAN dijo algo así como: voy a grabar de impuestos a las personas que en Colombia ganen más de 10 millones de pesos. Y entonces Yamid Amad dijo: uy, pero ¿cómo así? ¿Pero cuántos son esos? ¿No? Y entonces el director contestó: pues es el 1% o menos de los colombianos. A eso Yamid Amad solamente atinó a decir algo así como: uy, ¿cómo así? No puede ser. ¿Somos tan pobres en Colombia? Y claro, es que cuando se da un dato de esa manera, pues se vuelve un dato revelador. Probablemente Yamid Amad gane 10 millones de pesos y su entorno familiar también. Y también sus amigos. Pero la realidad del país es muy diferente. 10 millones están concentrados solamente en menos del 1% de los colombianos. Y cuando al lado de esa cifra se pone otra, como por ejemplo el 39% de los colombianos viven o sobreviven al mes con algo así como 350.000 pesos al mes, que deben ser algo así como unos 80 o 100 dólares, pues entonces se hace evidente el nivel de desigualdad que hay en el país. Y fue justamente ahí cuando a Yamid Amad pues, le estalló la cabeza, ¿no? Es como, uy, claro, por fin ese dato le estaba ayudando a ver algo que antes no podía ver, algo que antes era invisible para él. Y no solamente estalló la cabeza de Yamid Amad, sino que estallaron las redes sociales también. Miles de colombianos empezaron a comentar esa cifra. Uy, ¿cómo así? ¿Tener 10 millones de pesos es ser rico en Colombia? ¿No? Empezaban a decir cosas como esa. Pero también empezaban a conversar acerca de los niveles de desigualdad. Sí, esa es una conversación importante, porque les ayuda a las personas a entender mejor el entorno, a entender mejor, en otras palabras, en dónde están parados. Fíjense cómo acá, ese pequeño dato, un 1% de los colombianos concentran o pueden ganar 10 millones de pesos, unos 2.300 dólares, pues hizo que se detonara una enorme conversación en redes sociales y eventualmente incluso esa conversación tiene el poder de incidir en la política pública. Yo soy un convencido de esto, soy un convencido de que un pequeño dato tiene el poder de generar una enorme transformación a través de detonar una buena conversación. Y es justamente por eso que desde hace ya 15 años me dedico a que las personas se enamoren de los datos, se enamoren de la información, que dejen de ver los datos como algo aburrido, como algo muy técnico, como algo muy complejo, ¿sí? Y lo empiecen a ver quizás desde otra perspectiva, como algo interesante, como algo revelador o incluso divertido. Y lo hago así, lo hago explorando la relación entre los datos y los ciudadanos a través del diseño de experiencias lúdicas que normalmente, pero no exclusivamente, tienen lugar en el espacio público y que buscan detonar conversaciones sobre temas que muchas veces son complejos o son tabú, pero no por eso dejan de ser importantes y vale la pena conversar sobre ellos. Hoy quiero contarles 5 datos sobre Colombia. Y espero que con esos datos, quizás, así como a Yamid que les estalló la cabeza, ustedes tengan elementos adicionales para poder entender mejor su entorno. Y voy a aprovechar esos mismos 5 datos para mostrarles 5 proyectos en los que he venido trabajando los últimos años que tienen justamente ese enfoque, un enfoque de intervenciones en espacio público a través de una perspectiva lúdica. ¿Listo? En este momento, creo que todos ustedes tienen ahí en la mano este sistema. Fue un sistema que diseñé justamente, un dispositivo para que usemos acá en esta actividad. Entonces yo les voy a hacer una pregunta y ustedes simplemente la van a responder moviendo acá y van a levantarlo así. ¿Listo? Para compartir su respuesta. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Qué porcentaje de mujeres en Colombia creen ustedes que reciben atención médica post-aborto? Entonces muevan acá. Que no reciben. Que no reciben atención médica post-aborto. Bueno, entonces allá tenemos 75%, por acá casi 100%, 100%, bueno, todos están por encima del 70%. La cifra es el 21%, eso quiere decir que igual es altísima. Solamente 1 de cada 5 mujeres recibe atención posaborto. Y fue justamente ese uno de los datos que sacamos a la calle a través de este proyecto que llamamos El Pregonero, que básicamente es una cajita que tiene grabados 7 datos relacionados con el aborto. No es para ponerse de un lado o del otro
en esa discusión, pero sí para darles elementos a los ciudadanos para que la conversación que tengan pues sea una conversación informada, ¿sí? Una discusión con datos. A través de este proyecto pues logramos llevar a diferentes barrios de Bogotá pues esta problemática, este tema. Vamos con el siguiente dato. ¿Qué porcentaje de las víctimas en Colombia, las víctimas de suicidio son hombres? ¿Qué porcentaje creen ustedes? Entonces, muévenlo ahí, levántenlo. Por acá veo 50, 75, 60, 50 por allá, 15 por allá. Bueno, el dato es 88%. ¿No? Es altísimo, ¿no? Es súper alto, ¿no? Ese es justamente un dato revelador. Y fue justamente ese uno de los datos que usamos para llevar este tema que tiene que ver con salud mental a las calles, nuevamente para detonar una conversación con los ciudadanos, específicamente en este caso, alrededor de lo que significa el suicidio en Colombia. No sé si sabían, pero Colombia es el país en Latinoamérica en donde se suicidan más personas. Este dispositivo básicamente es una cajita que tiene un sensor en la parte de arriba y que cuando baja la luz del día a determinado nivel, ¡pum!, proyecta un dato, ¿sí? Y como ese, pues en realidad proyectamos 20 datos en diferentes puntos de la ciudad. Otro dato relacionado con este tema es, por ejemplo, alrededor del 45% de los suicidios son motivados por el desamor, ¿sí? O por conflictos de pareja. Vamos con el siguiente dato. ¿Qué porcentaje de ciudadanos, de bogotanos en concreto, se sienten inseguros en su ciudad? ¿Qué porcentaje creen? Ahí sí, uy. Bueno, 100%. Bueno, casi todos están ahí como por el 100%. Fíjense, la cifra es 88% de los bogotanos se sienten inseguros en su propia ciudad. Y pues nuevamente fue justamente ese uno de los datos que usamos para salir a los parques de la ciudad a conversar con los ciudadanos alrededor de buenas y malas prácticas de seguridad en los barrios. Este fue un proyecto que desarrollamos junto con la Alcaldía de Bogotá y nos interesaba ir a los barrios a entender un poco cuáles son las dinámicas de seguridad locales, entender, por ejemplo, cuáles son las buenas y malas prácticas que adelantan los ciudadanos, pero no conformarnos con eso, con solamente darles datos y darles información, sino también pedirles a los ciudadanos recomendaciones acerca de cómo pueden hacer sus barrios más seguros. Acá ustedes pueden ver cómo a través de una pequeña actividad los ciudadanos podían dejar ahí recomendaciones a otros vecinos para que ellos también usaran eso y pudieran usar, digamos que pudieran tener mejores prácticas de seguridad en sus propios barrios. Vamos con el siguiente. ¿Qué porcentaje de bogotanos usa cotidianamente para ir al trabajo el transporte público? Bueno, ahí veo 100%, 75, 50, bueno, están todos más o menos por el mismo rango. La cifra en realidad es del 54%. Esto incluye Transmilenio, incluye ICITP, incluye taxis. Si a esto le sumamos, por ejemplo, 12% de las personas usan bicicleta cotidianamente para ir al trabajo y más o menos un 7% se va caminando. Para que tengan este dato en perspectiva, solamente un 13% de los bogotanos van en automóvil a sus hogares, perdón, a sus trabajos. ¿Sí? Entonces, esto también es un dato que nos habla acerca de cómo deberíamos tomar decisiones en términos de política pública de movilidad. Y fue justamente ese uno de los datos que compartimos en varias ciudades, Bogotá, Madrid, Barcelona y Leuven, en Bélgica, a través de este proyecto. Esta es una intervención que se hizo en Barcelona que habla acerca de, o entrega datos relacionados con la movilidad en diferentes barrios. Datos relacionados, por ejemplo, con el número de vehículos que transitan por ahí, de peatones, de bicicletas, cuánto contaminan esos vehículos, qué tanto ruido hacen. Y nuevamente esa información queríamos que los vecinos la pudieran usar para, con base en esa información, pudieran armar proyectos que llevaran a las alcaldías locales y con base en esa información pues pudieran tomar mejores decisiones pues para todos en colectivo. Y no solamente les permitía ese sistema pues dar diferentes tipos de datos, sino que además les permitía acercarse a sus vecinos a hacerles preguntas para que entre todos entendieran cuáles eran las dinámicas de movilidad en ese sector. Bueno, y ahora por último, les voy a preguntar este último dato. ¿En qué porcentaje creen ustedes que se incrementa el riesgo de diabetes a causa del consumo constante de bebidas azucaradas? Bueno, ahí tenemos nuevamente 75%, 50% por allá atrás estoy viendo 15%, poquito, por allá estoy viendo 95%, por allá estoy viendo 10%. Bueno, el dato es 29%.
es decir, algo así, alrededor del 30% se incrementa ese riesgo. Y fue justamente, nuevamente, ese el dato que sacamos a la calle a través de este proyecto que llamamos el Data Móvil, que básicamente era un dispositivo que se movía por toda la ciudad y tenía el objetivo de compartir con los ciudadanos un informe que recogía información sobre los peligros que hay detrás del azúcar y la política, la nueva política de etiquetado de productos, un informe de 200 páginas. ¿Quién se lee eso? Nadie. Entonces tocaba buscar nuevas maneras de llevar esa información al ciudadano. Y esta fue la manera que encontramos. Básicamente es un dispositivo, como les decía, que se mueve por toda la ciudad, detonando conversaciones con los ciudadanos alrededor de este asunto, incluso niños. Fíjense, por ejemplo, en esta imagen, la persona que ustedes ven de negro ahí es la persona que estuvo detrás de esa investigación. Y por primera vez se está acercando de cara a un ciudadano a contarle, oiga, vea, esto fue lo que yo encontré, ¿no? Les voy a mostrar un video que de alguna manera resume este proyecto, es un video corto, pero no solamente eso, sino que además resume, pienso yo, el espíritu de los otros proyectos que les mostré, ¿sí? Que son proyectos, que son intervenciones en espacio público que buscan acercar a los ciudadanos a temas complejos a través de experiencias lúdicas sencillas. Nos dimos cuenta que 7 de cada 10 colombianos no entienden la información nutricional de las etiquetas. Son tan complejas que lo importante se queda en algoritmos matemáticos y letras pequeñas. Así que decidimos construir un carrito que le mostrara a los consumidores lo que las etiquetas no les quieren contar. Escogimos situarnos en 2 puntos claves de la ciudad: el Parque Nacional, donde se reúne una población de todos los estratos y todos los oficios, y la Séptima, en plena ciclovía de domingo. Y empezamos a jugar. Se supone que los niños máximo al día solo deberían consumir 24 gramos. ¿Cree que en esa etiqueta a usted le informan sobre ese exceso? Las etiquetas nunca son claras. A veces uno lee, mas no observa bien el producto. Pero aún nos quedaba la duda. Si las etiquetas sirven para informar, pero lo que hacen es confundir, ¿quién es el responsable? ¿El consumidor por comprar un producto no saludable, la industria por producirlo o el Estado por no regular los etiquetados? Y esto nos respondieron. Nosotros como consumidores tenemos todo el derecho de exigir. La industria no es nada sin nosotros. El Estado, porque el Estado es el que está en la obligación de mirar, de regular y de no permitir la mala información. Exacto. Si el Estado no tiene una norma que le diga a la industria cómo presentar los ingredientes que pueden ser nocivos para la salud, ¿cómo los ciudadanos vamos a tomar decisiones conscientes e informadas? ¿Qué quieres? ¿Jugo de cajita o fruta? No, fruta. Fruta. Bueno, pues fíjense que pues es un muy buen proyecto que evidencia pues, de qué manera uno puede materializar una experiencia diferente de acercamiento a los datos y acercamiento a la información. Bueno, y como esas 5 intervenciones que les acabo de mostrar, pues durante los últimos 10 años hemos hecho más de 200 intervenciones alrededor del mundo, en más o menos unas 50 ciudades, acercando, como les decía, temas complejos, difíciles a las personas, que no por ser complejos y difíciles hay que dejar de hablar de eso, a través de experiencias con datos. De alguna manera eso evidencia el poder de los datos, el poder que tiene un pequeño dato para detonar una conversación transformadora y reveladora. ¿Sí? Entonces, la próxima vez que ustedes estén en sus computadores, en sus casas, en sus trabajos, en la universidad o en el colegio, decidiendo qué datos compartir, recuerden que decidir qué dato poner ahí es lo mismo que decidir qué conversación quiero detonar. Muchísimas gracias.